Dejamos atrás San Cristóbal de las Casas para dirigirnos hacia Comitán de Domínguez, un pueblo mágico con historia y unas bellezas naturales que te dejarán sin habla. Acompáñame en esta aventura. Aventureros, el día de hoy visitamos el pueblo de Comitán de Domínguez. Este es un pueblo mágico que está rodeado de bastantes bellezas naturales, vestigios mayas y aparte tiene una belleza increíble. Vamos a conocerlo. Comitán de Domínguez es uno de los 4 pueblos mágicos del estado de Chiapas. Su nombre prehispánico fue Balún Canán, que significa lugar de las 9 estrellas. En 1486 fue sometido por los aztecas, quienes le denominaron Comitán, del náhuatl Comitl y Tlán, que significa lugar de fiebres. Y es en 1915 que se le agrega el apellido Domínguez, en memoria del médico y político mexicano Belisario Domínguez Palencia. En el centro del pueblo vas a poder encontrar el Parque Benito Juárez y a su alrededor el Palacio Municipal, la Iglesia de Santo Domingo, el Centro Cultural Rosario Castellanos y el Teatro de la Ciudad. Construcciones arquitectónicas que vale mucho la pena visitar. Después de caminar por el centro, te recomiendo descansar en su parque y probar algunas de las opciones culinarias típicas de la región que nos ofrece a sus alrededores. Aventureros, otro lugar que recomendamos visitar es el Templo de San José. Vamos a conocerlo. El hermoso templo de San José fue construido teniendo como referencia fotografías e ilustraciones provenientes de Europa. Combina un estilo neogótico que estuvo de moda en la transición del siglo XIX al XX y es visible en su fachada con torres altas y esbeltas. Fue construida entre 1910 y 1924 gracias a las señoritas Román, quienes donaron el terreno e impulsaron la construcción.
Frente a la iglesia se encuentra una pequeña plaza, la cual en un principio recibió el nombre de Jardín del Arte. Más tarde se le nombró Plaza Óscar Bonifaz Caballero, en reconocimiento al escritor y poeta originario de esta ciudad. Aventureros, revisando la información acerca de Comitán, vimos que otro lugar que es imperdible es este, el Museo de la Ciudad. Este es un museo en el que podemos ver toda la historia del pueblo de Comitán. Desafortunadamente en esta ocasión está cerrado por lo de la pandemia. Sin embargo, es un lugar que les recomendamos que visiten. Estas son algunas imágenes que encontramos en internet del museo, esperando cuando ustedes viajen a Comitán puedan visitarlo. Aventureros, estamos afuera del Centro Cultural Rosario Castellanos. Rosario Castellanos fue una escritora y politóloga que nació aquí en Comitán. Ella fue defensora de los derechos de las mujeres. Queríamos conocer un poco de su historia, pero como ven, está cerrado. Eso es por lo de la pandemia. Sin embargo, si ustedes vienen a Comitán en otra época, les recomendamos visitar este lugar para que conozcan un poco de su historia y de cómo vivía esta escritora. Y aquí concluimos nuestro recorrido por el pueblo mágico de Comitán, reconocido por su arquitectura tradicional de casas con tejados y toques neoclásicos. La ciudad de Rosario Castellanos, una ciudad que nos hace volver a un pasado lleno de color y siglos de historia. Aventureros, nuestra opción de hospedaje en Comitán fue el Hotel Casa de Lina. Aventureros, vamos a ver en esa opción de hospedaje qué es lo que nos ofrecen. Como vemos, nos están ofreciendo aquí una cama king size, unos burós para que pongamos nuestras cosas, nos ofrece una televisioncita, una barrita muy buena para trabajar o para beber algo, otra barrita como para poner equipaje, un espejo para vernos cuerpo completo. Tenemos acá un rinconcito. Este es el baño. A ver, déjenme prender la luz. Aquí está. Vamos a ver, también tiene su espejo. Aquí las cosas, tiene su lavabo. La verdad se ve muy limpio el lugar, muy agradable. Su regadera, nos dicen que cuenta con agua caliente, entonces está excelente. Hay marca caliente y fría. La verdad muy limpio y muy agradable el lugar. Es un lugar sencillo, acogedor. Y eso es todo lo que nos brinda esta opción. Al siguiente día, aventureros, salimos de Comitán para dirigirnos hacia uno de los sitios naturales más espectaculares de Chiapas, las nubes. Aventureros, hemos llegado a este parque ecoturístico llamado Las Nubes. En este lugar encontraremos unas cascadas bellísimas, además que tendremos un sendero donde podemos hacer un hiking aproximadamente de 2 kilómetros. Y si gustan, incluso pueden quedarse aquí a dormir en cabañas como las que tengo aquí a mis espaldas. Vamos a conocerlos.
El centro ecoturístico Causas Verdes Las Nubes se encuentra localizado en los límites de la selva lacandona y atraviesa por él el caudaloso río Santo Domingo, regalándonos impresionantes caídas de agua y balnearios naturales. Aventureros, y así es como nos reciben Las Nubes, con la que sin duda es su caída principal y de las más bonitas con las que cuenta el estado de Chiapas, la cascada Las Golondrinas. Esta recibe su nombre debido a que en los huecos de las piedras habitan un sinfín de estas aves. La cascada desemboca en un hueco y con tanta fuerza que la brisa pareciera formar una densa nube, y de ahí el nombre de Las Nubes. Después de apreciar la cascada por el costado, caminamos hacia el puente colgante, desde el cual tenemos una vista inigualable del río y la cascada. Dejamos el puente colgante para iniciar con el recorrido de senderismo. Nuestra recomendación, aventurero, es que contrates un guía para realizar el recorrido. Si bien el sendero está bien señalizado, no hay como el que te vayan explicando sobre la flora y fauna del lugar, así como brindarte la confianza para adentrarte un poco en la selva. Aventureros, ya estamos en el sendero. Está muy extenuante esto, pero muy divertido. Vamos a continuar. Si vemos que el hongo tiene bichos, es que sin ningún problema se puede comer. Y si el hongo no tiene ningún bicho, está limpiecito, es que ese no, mejor no lo comemos ni lo tocamos. Continuamos por el sendero hasta bajar nuevamente al río y observar cómo pareciera desaparecer adentrándose en el cañón.
Seguimos caminando por el sendero para llegar al mirador Vista Hermosa. Esta es una de las únicas maderas que hay, porque es muy buscado por mucha gente, por su durabilidad, que esta madera al cortarlo se sacan postes, se puede aguantar hasta 25 o 30 años así en la intemperie, lluvia, calor. Entonces ya son de los únicos, porque la mayoría se lo talan. Árbol de chicozapote. Este es el punto más alto del cañón al que tenemos acceso, aventureros, y es un mirador cuyas vistas hacen justicia a su nombre, simplemente hermosas. Después de pasar un rato en el mirador, emprendemos el camino de regreso. Aventurero, contrario a lo que sucede en otros sitios en donde llegas y regresas por el mismo camino, aquí el camino de regreso es diferente, así que sigamos descubriendo juntos este fantástico lugar. Miren, aventureros, este es un matapalo. Este árbol se puso sobre otro árbol y le va absorbiendo todos los nutrientes hasta que lo mata. Entonces es lo irónico de que la muerte de uno significa la vida de otro. Interesante, ¿no? Siguiendo con nuestro recorrido, Que hay un paso que se llama la cama de piedra. Tienes que pasar por debajo y adentro hay como una cama donde te puedes acostar. Vamos a pasarla.
Si te animas, puedes recostarte sobre la piedra. Y así es como terminamos esta aventura. Después de la caminata, aventureros, nos dio un poco de hambre, por lo que fuimos a comer al restaurante que se encuentra dentro del parque. Aquí dentro del parque tenemos un restaurante llamado La Golondrina. Aventureros, ahora estamos comiendo aquí un espagueti con crema. Incluye jamón y tocino. Lo rico no solo es el platillo, sino estar comiendo aquí junto al ruido de la cascada.